Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocina y Vida Saludable. Mi nombre es Paola. Llegó diciembre, mes de celebraciones. Por tal motivo, queremos compartirles la receta de un pan tradicional de esta época del año, fruit cake, pero muy al estilo de Cocina y Vida Saludable. Es un pan energético, pero a la vez saciante por los ingredientes que emplearemos. Y tal como lo pidieron en el video pasado, les daremos la opción de hacerlo tanto en horno como en estufa. Si esta receta les gusta, los invito a suscribirse y a activar la campana de notificaciones para así estar pendientes de los videos que subimos cada semana. Pues bien, iniciemos con los ingredientes que emplearemos. Ocuparemos 7 tazas de amaranto natural tostado y reventado, 200 mililitros de la leche de su preferencia, vegetal o de vaca, media taza de harina de trigo integral, media taza de chocolate con el porcentaje de cacao de su preferencia. Yo estoy empleando 100% cacao. 3 cucharaditas de levadura seca, una cucharada de azúcar, 1/3 de taza de brandy o ron, una cucharada de aceite vegetal o mantequilla. Yo estoy empleando mantequilla ghee, media taza de ate en trozos de la fruta de su preferencia, media taza de pepita de calabaza, media taza de nuez en trozos, 10 dátiles, media taza de arándanos azules, media taza de arándanos rojos y media taza de pasitas. Ustedes pueden emplear los frutos secos que más les agraden y tengan a la mano, tratando únicamente de conservar las proporciones y cantidades que aquí manejamos. Iniciaremos troceando ligeramente las pasitas. Las pasitas son una buena fuente de fibra dietética, hierro y potasio. Las colocaremos en el recipiente con licor. Haremos lo mismo con los arándanos rojos. Los arándanos rojos son los más recomendables en apoyo a tratamiento de infecciones urinarias y digestivas. Troceamos también los arándanos azules. Se recomienda consumir arándanos azules a quienes padecen afecciones circulatorias y de la retina. Picamos los dátiles en trozos pequeños. El dátil tiene efectos tonificantes y vigorizantes debido a su riqueza en azúcares, vitaminas y minerales, incluido el hierro. Mezclamos los frutos picados para que estos se impregnen de licor. Mientras los frutos se maceran, pondremos a calentar la leche. Cuando ésta se haya entibiado, la retiramos del fuego. En un recipiente hondo, colocamos 2 cucharadas de la harina, la levadura seca, el azúcar y la mantequilla. Añadimos de poco en poco la leche mientras mezclamos para evitar la formación de grumos. Una vez mezclados y disueltos los ingredientes, dejaremos reposar la mezcla para que se active. Mientras tanto, en un sartén a fuego medio bajo, tostaremos las pepitas de calabaza. Las semillas de calabaza son ricas en vitamina E, ácido linoleico, zinc y hierro. Cuando las semillas se observen ligeramente doradas, las retiramos del fuego. Con ayuda de un mortero, las machacamos. Si no tienen mortero, pueden emplear una tabla y cuchillo para trocearlas. En un recipiente hondo, colocaremos el amaranto, el resto de la harina de trigo, las pepitas de calabaza, el chocolate en trozos, la nuez y el ate picado. Mezclamos. El amaranto tiene un buen contenido proteico,
se han reportado valores entre el 15 y 17%. Cuando la mezcla se observe homogénea, añadimos los frutos macerados y mezclamos. Los ingredientes se han distribuido uniformemente. La levadura ya se ha activado. Se observa espuma en la superficie. La añadimos a la mezcla y la integramos. Tradicionalmente, el fruit cake es un pan elaborado con frutas cristalizadas, frutos secos y especias que se moja en un jarabe azucarado y algún licor, y es por excelencia un pan de época navideña. Si cuentan con batidora, también pueden emplearla para preparar la masa. Mezclaremos hasta que todos los ingredientes se hayan hidratado completamente. Este pan se puede hacer tanto en horno como en estufa. Si optan por hacerlo en el horno, emplearemos un molde previamente engrasado. Yo estoy empleando un molde de 24 centímetros de largo por 9 de ancho y 7 centímetros de profundidad. Colocaremos ahí la masa distribuyéndola uniformemente y la dejaremos reposar 20 minutos cubriendo el molde con un paño limpio. Pasado el tiempo de reposo, precalentaremos el horno a 180 grados centígrados y hornearemos el pan entre 25 a 30 minutos. Transcurrido el tiempo de cocción, retiramos el pan del horno y esperamos a que enfríe antes de desmoldarlo. Si eligen hacer el pan en la estufa, lo haremos de una forma poco ortodoxa debido al tipo de masa. Humedeceremos ligeramente nuestras manos y formaremos pequeñas rebanadas cuadrangulares o rectangulares del grosor de un dedo, aproximadamente de 1,5 centímetros. Cuando hayamos terminado de formar las rebanadas, las dejaremos reposar 20 minutos cubriéndolas con un paño limpio. Transcurrido el tiempo de reposo, precalentaremos un sartén a fuego bajo. Les recomiendo emplear un sartén con antiadherente. Colocaremos ahí las rebanadas y las cocinaremos 15 minutos. Cubrimos el recipiente empleando una tapa que de preferencia tenga orificio de ventilación. Transcurrido el tiempo, las volteamos y las cocinamos ya sin tapa el mismo tiempo de ese lado. Completado el tiempo de cocción, retiramos las rebanadas y esperamos a que enfríen antes de probarlas. Y de esta forma tenemos un delicioso panqué navideño, fuente de energía, rico en proteína vegetal, fibra y micronutrientes. Pero lo mejor de todo es que está probado y aprobado por los paladares más exigentes. Esperamos que al igual que nosotros hayan disfrutado esta deliciosa receta. Los invitamos a suscribirse a este canal, darle like y compartir este video. Recuerda que puedes apoyar la creación de más contenido con pequeñas donaciones.